Saludo con gusto a la embajadora eminente de México y ex embajadora de nuestro país en Estados Unidos, Marta Bárcena. Marta, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, querido Guillermo. Es un gusto estar contigo y conversar sobre esta importante visita del presidente López Obrador a los Estados Unidos. Y digo importante porque la visita en sí vale la pena. Embajadora, sí, el presidente López Obrador está por tercera vez en Washington desde que inició su mandato. Y lo primero que te pediría es que hagas un balance de esta visita de López Obrador. Mira, yo haría un balance mixto. Por un lado, como inicié diciendo, la celebración de la visita en sí es importante, es relevante, porque el diálogo entre los jefes de Estado de México y Estados Unidos tiene que mantener una fluidez y una constancia para que se destraben los temas que obstaculizan la relación, para que se aclaren los puntos de vista, las ideas, y creo que esta visita quizás contribuyó a restañar en una cierta medida la oportunidad perdida de no haber asistido a la Cumbre de las Américas, que dejó obviamente un daño en la relación, quizás no con la Casa Blanca, pero sí con otros actores de Estados Unidos, en particular el Congreso de los Estados Unidos. Entonces, esta conversación, este encuentro de los presidentes es bueno. Ahora, cuando hay unas visitas de este tipo, ¿qué es lo que pasa? Es que se da la oportunidad de que se haga un corte de caja de qué avances tenemos, en dónde están las diferencias y se den instrucciones a seguir para los años futuros. Me parece que eso no quedó claro de esta visita. Algo se empezó a ver ahora con el comunicado conjunto que acaban de publicar tanto la Casa Blanca como el Gobierno de México, en donde hay ya unos detalles más específicos de futuro. Pero lo que vimos en general fue un listado de buenas intenciones, de profundizar, pero ya han pasado 4 años del gobierno del presidente López Obrador y creo que lo más importante hasta ahora ha sido la entrada en vigor del TEMEC. Y eso fue un objetivo concreto en los 2 primeros años del gobierno del presidente López Obrador. Después vino el triunfo del presidente Biden, la coincidencia durante 4 años de ambos gobiernos, y ahí como que no ha habido claro cuál era el objetivo concreto. Y entonces se empezó a perder la relación en una serie de temas dispersos que a veces no se concretaban. Se reanimaron algunos grupos institucionales, que eso fue bueno porque la relación se había desinstitucionalizado, pero yo me temo que estamos quizás en 4 años que vayan a ser recordados como los 4 años de las oportunidades perdidas. Las oportunidades perdidas para traer la relocalización de cadenas de valor a México, las oportunidades perdidas para una verdadera explosión de la inversión estadounidense en México como creadora de empleos, las oportunidades perdidas para dar un trato más humano a los migrantes y a los refugiados. Y yo quisiera equivocarme, pero me parece que esta visita igual está llena de buenas intenciones, de elementos generales, de que se levantaron grandes expectativas y ahorita lo que todo el mundo se pregunta es ¿y dónde están los grandes resultados? Embajadora Marta Bárcena, hablas de oportunidades perdidas en inversión, en empleo, en un trato más humanitario, en la migración. El presidente tenía fuertes expectativas en el tema migratorio, por lo menos así lo dejó ver en su discurso previo a su viaje a Washington. Quizá expectativas demasiado ambiciosas porque además Estados Unidos está en un año electoral donde el tema migratorio es especialmente sensible en las campañas políticas. ¿Cuáles fueron los logros, si es que los hubo?
Mira, yo coincido con tu diagnóstico en el sentido de que el presidente López Obrador tenía grandes expectativas y lo dije y lo repito, yo creo que no le explicaron bien cuáles son los límites de la realidad política de Estados Unidos. Yo creo que avances, mira, realmente no veo muchos de esta visita. Si acaso que el presidente Biden reiteró que van a incrementar el número de visas. Y eso ya lo sabíamos, llevábamos años negociando y salió de la Cumbre de las Américas que iba a haber quizás un aumento de visas H2A, H2B y espero que faciliten y haya un aumento de visas otorgadas de las llamadas visas TN o que se otorgan al amparo del TEMEC o del TELECAN. Y el otro avance que ya no es novedad de esta visita, sino de las anteriores, es coincidir en que hay que enfocarse en las causas profundas de la migración. Lo que pasa es que no vemos proyectos concretos en donde México y Estados Unidos estén trabajando juntos. Y se vuelve a decir que habrá y se revisarán proyectos y de inversión en el sur de México y en Centroamérica, pero no se ven proyectos concretos. Entonces, esa es, yo creo, que un poco lo que nos preguntamos todos, ¿hacia dónde vamos? ¿En qué vamos a avanzar? ¿Cómo vamos a avanzar? Si lees el comunicado conjunto que acaba de salir, pues lo más preciso es la compra de 20,000 toneladas, me parece, de leche en polvo para apoyar aquí a las familias más necesitadas, la compra de toneladas de fertilizantes para los campesinos, que creo que eso vale mucho la pena, y algunos temas en general de infraestructura en la frontera, en donde se ve evidentemente que hay un desequilibrio de la inversión que se va a hacer, puesto que hay muchísima mayor inversión por parte de los Estados Unidos que de México, como es lógico que tienen mayor capacidad financiera. Pero no se ven avances concretos, no se ven cómo estamos instrumentando una serie de acuerdos que ya se habían reflejado en el grupo de alto nivel, del diálogo de alto, económico de alto nivel, y eso es lo que se hubiera esperado, que en esta reunión los presidentes recibieran un corte de caja de dónde estamos y dieran instrucciones precisas de a dónde ir en los próximos 2 años. Sí, en este sentido el comunicado conjunto es de muy pobres resultados. Bueno, entiendo que el gobierno de Washington tenía una apuesta fuerte sobre el tema energético y sobre el cambio climático, en el que el presidente López Obrador ha sido ambiguo, ha sido reticente, a pesar de los intensos encuentros y constantes encuentros con John Kerry, el enviado especial del presidente Biden a México. En este sentido, ¿cuál consideras que es el saldo de las conversaciones? Mira, no queda muy claro en el comunicado conjunto que acaban de publicar en estos momentos. Sí hablan del compromiso de seguir con la cooperación en materia de cambio climático, sobre todo en la incorporación o la participación de México en las iniciativas de la lucha contra el metano y que van a identificar proyectos para que México ya no queme o ventie tanto gas como lo está haciendo. Y luego lo que dijo el presidente en su punto 4, la inversión público-privada para fortalecer los mercados y para que haya plantas, parques solares en Sonora, plantas termoeléctricas, plantas de fertilizantes y la construcción de nuevas líneas de transmisión. Sin embargo, dijo claramente el presidente López Obrador, México seguirá consumiendo petróleo hasta la transición energética. Y eso pues todos los países lo están haciendo, pero no se están armonizando estos mecanismos de transición energética. Y aquí tenemos un reto que a mí me preocupa en lo particular, Guillermo, que es que la columna vertebral del Telecán y ahora del Temec ha sido la industria automotriz. Y la industria automotriz está sufriendo y va a sufrir una transición acelerada
hacia la producción de vehículos eléctricos, que implica no solo la producción de vehículos eléctricos, a la que por cierto sí hizo referencia hoy el presidente al decir que aunque nacionalizó el litio, ese litio va a estar disponible para las baterías de los autos eléctricos, sino lo que implica la construcción de todas las estaciones para cargar esos autos, que es una gran inversión en infraestructura. Y eso yo creo que esta falta de armonización de las políticas de Estados Unidos y México en materia de transición energética y cambio climático puede perjudicar a esa columna vertebral de la integración económica que ha sido el sector automotriz. Sin duda un tema complicado en el que no acabamos de encontrar una armonización entre lo que ve el gobierno de los Estados Unidos y lo que ve el gobierno de México. Embajadora eminente Marta Bárcena, el tema de la seguridad es crucial en la relación bilateral. Nosotros nos quejamos del tráfico de armas que llegan a México y son usadas por el crimen organizado para generar violencia y muerte. Y ellos, en Estados Unidos, se quejan del tráfico de drogas, especialmente de fentanilo, que produce tantas muertes en Estados Unidos. ¿Qué tanto se avanzó en esta reunión? Sí, sobre todo aparece en el comunicado conjunto, en donde dicen claramente que van a seguir el grupo de trabajando o constituyendo este grupo de trabajo de fentanilo. Mira, yo lo planteaba hoy en mi artículo del Heraldo, o sea, Estados Unidos aprobó recientemente la primera modificación en años a las leyes sobre control de armamento de los Estados Unidos, para que haya mayor verificación de antecedentes, para que se constituya como delito federal la venta a prestanombres de armas, en fin, temas que México ha peleado durante o que ha seguido con mucha atención durante mucho tiempo. Al mismo tiempo, la Suprema Corte de Estados Unidos reforzó la llamada segunda enmienda. Y yo creo que la conversación debería de ir sobre qué posibilidades hay y cómo trabajar hacia el futuro para la prohibición de las armas de asalto, que son las que tanto daño hacen en México. El contrabando de las armas de asalto, bueno, y la venta irrestricta de armas de asalto en Estados Unidos. Pero no solo eso, yo creo que aparte del tráfico de drogas, en donde también tenemos que armonizar la lista de precursores químicos prohibidos entre México, Estados Unidos, Canadá y China, porque la mayoría, y la India quizás, la mayoría de los precursores nos llega de China y la India a los puertos mexicanos, y por eso los laboratorios de producción de fentanilo ahora cada vez se trasladan más a México desde China. Pero también la reducción del consumo, porque hay una gran responsabilidad en las farmacéuticas de Estados Unidos que alentaron durante años el consumo de opiáceos. Y hay el tema que se mencionó, pero muy por encima, a mi gusto, del combate al tráfico ilícito de personas, que terminó en este terrible muerte de más de 53 personas en el tráiler en San Antonio. El tema de seguridad es un tema pendiente, pero ¿sabes quién sí lo puso en primera línea? El Congreso de Estados Unidos. Los demócratas diciendo, por favor, presidente Biden, pregunte a México qué está haciendo en materia de protección de los periodistas, y los republicanos, senadores mucho más duros que los demócratas, los dos extremadamente críticos, pero también poniendo un énfasis en el tema de seguridad y de protección de los derechos humanos. El Congreso de los Estados Unidos, al que prácticamente ignoró de manera increíble el presidente de México en su visita a Washington, como no solía ocurrir en tiempos anteriores. Marta Bárcena, ¿cuál sería, en pocas palabras, el gran balance de la visita de trabajo de López Obrador a los Estados Unidos? Diría, qué bueno que se celebró, los resultados estuvieron por debajo de las expectativas y tenemos mucho que trabajar si no queremos que estos 4 años queden como la época de las oportunidades perdidas. Embajadora eminente Marta Bárcena, no sabes cuánto te agradezco tu presencia hoy en el programa, siempre es un gusto platicar contigo. Muchas gracias por estar con nosotros.
Gracias, Guillermo, por invitarme y por este diálogo con tu auditorio. Buenas noches. Muchas gracias, Marta. Hasta pronto. Enseguida, espectacular fotografía tomada